Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Voy a cruzar el río Jordán, te lo digo. Voy a cruzar el río Jordán. Uno de estos días voy a cruzar el río Jordán, te lo digo. Voy a cruzar el río Jordán. Uno de estos días. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Parashat Va'et-Hanan comienza en el lado oriental del río Jordán, donde el pueblo de Israel ha acampado preparándose para cruzar el río y entrar a la tierra prometida. Moshe todavía está con ellos y toma la oportunidad para resumir el viaje y reiterar las leyes de la Torá. Adonai le ha dicho a Moshe que él no cruzará el Jordán con el resto de la gente. Con la tierra tan cercana, Moshe intenta convencer a Adonai que revierta su sentencia de muerte en el exilio. Hay algo trágicamente humano sobre el intento de Moshe de convencer a Adonai de posponer su muerte. Como todos, Moshe primero niega la realidad de la muerte y luego trata de negociar con Adonai un desenlace diferente. Aparte de que Moshe no es cualquier persona, enfrentando sus últimos días. Este es Moshe, el más grande profeta con el que Adonai habló cara a cara, que guió a los israelitas a la libertad, que bajó con los 10 mandamientos del Sinaí. ¿Por qué Moshe muere exactamente afuera de la tierra prometida? Según el libro de los Números, el error fatal de Moisés fue extraer agua de una roca, golpeándola 2 veces, cuando lo que Adonai le dijo a Moshe fue que hablara a la roca. Según Devarim, hay que culpar al pueblo por insistir que Moshe enviara a los espías a la tierra y luego por creer en su reporte negativo. Tal vez Moshe simplemente tiene que morir porque pertenece a la generación destinada a morir en el desierto. Pero hay algo más allá que estas razones. Los grandes profetas y visionarios nunca logran entrar a la tierra prometida. Ellos tienen la visión de la siguiente fase de la historia, pero nunca viven para verla. Los sueños de esos profetas se tornan a la realidad a través de Josués, sucesores con diferentes habilidades que pueden convertir los sueños en realidades. Adonai le asegura a Moshe que Josué guiará al pueblo a través del río Jordán y los establecerá en la tierra. Moshe escala una cima sobre el valle del Jordán y mira en las montañas en el norte, los desiertos en el sur y al este hasta el mar. No solo se ve la geografía, también toda la historia del pueblo. Pero más importante, él ve a las futuras generaciones interpretando estos 5 libros y se da cuenta que es a través de ellos que logrará la inmortalidad. Los hijos de Israel y Adonai están entrelazados de una cadena de olvidar y recordar. De olvidar y de recordar. También hay amor entre los hijos de Israel y Adonai. Adonai salvó al pueblo de opresión, los alimentó en el desierto y pronto los llevará a una tierra donde fluye leche y miel. A cambio, se le pide que amen a Adonai con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Las palabras de Adonai están siempre con ellos, en el hogar, en el camino, al acostarse o de pie, en los brazos y en sus frentes, y en las jambas de sus casas y en sus portales. Oye Israel, Adonai es nuestro Adonai. Oye Israel, Adonai es nuestro Adonai. Oye Israel, Adonai uno es. Shabbat Shalom. Israel, Adonai, Elohim, Adonai.
En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, mis amados, shalom, qué gusto, bienvenidos a nuestro tiempo especial de Havdalah, el tiempo ya en el cierre maravilloso de Shabbat, una jornada extraordinariamente importante en nuestras vidas. Vamos a nuestra jornada de la parashá número 45, la parashá Baet Hanan. Una parashá, pastores amados, y a todos nuestros hermanos en las naciones. Esta mañana compartíamos con los hermanos en Europa. Si cada parashá que mencionamos, usualmente decimos, este parashá es extraordinario, este parashá es apasionante, este parashá es lo máximo. Pero decir cuál es lo máximo de lo máximo de lo máximo realmente nos es muy difícil. Porque cada parashá tiene su enseñanza, tiene su importancia, claro, tiene su validez, su esencia, su pasión. Pero en medio de todos, definitivamente el parashá Baet Hanan es uno, si no uno, el más importante de los parashá. ¿Por qué? Porque en este parashá vamos a encontrar el centro de la Torá. Decía el pastor Johnny hace un momento, probablemente hay una oración que todos repetimos, y es justamente en el corazón de esta parashá en la que vamos a hablar y tocaremos ese tema, obviamente, respecto a la importancia de Shema Israel, escucha Israel, y ya definiremos la palabra escuchar y la palabra oír. Hay una diferencia entre escuchar y oír, así es que entraremos un poco más a los detalles. Este parashá Baet Hanan trae como principio suplicar, trae como principio implorar, trae como principio gemir. ¿Y qué otra palabra sinónima podríamos emplear? Y comparaba esta mañana que la palabra gemir, implorar, suplicar, tiene que ver también con dar a luz. Cuando la mujer, particularmente para las amadas hermanas mujeres que han tenido el privilegio de dar a luz, pues uno de los procesos en el parto es precisamente gemir. Y ese gemir tiene dos características. Gemir particularmente por un dolor, pero a su vez gemir con el gozo de saber que se está dando a luz la vida. Entonces el proceso de gemir es algo similar a lo que Moshe originalmente realizó por 515 ocasiones, particularmente hablando acerca de cómo le pedía a Adonai en diferentes maneras, con diferentes formas de oración, de tefilá, que le permitiera pasar a la tierra prometida. Ya hablaremos un poco al respecto. Dentro de los temas que este parashá particularmente nos trae, da comienzo en el libro de Devarim, en el capítulo 3, les pido por favor que vayan a este texto, Devarim, Deuteronomio capítulo 3, y tomaremos desde el verso 23 en adelante, abarcando hasta el capítulo 7, verso 11. El Haftarah lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 40, del verso 1 al verso 26, importantísima la lectura de Isaías, por favor que no se nos pase por alto hacer esa lectura. Y en el Brit Hadasha vamos a encontrar algunos textos interesantes sobre el tema, como lo es Mateo capítulo 4 del 1 al verso 11, Marcos capítulo 12 del verso 1 al verso 44 y el libro de Primera de Timoteo capítulo 2 del verso 4 al verso 6. Este parashá entonces, Baet Hanan, repito, alude varios temas. Voy a mencionar algunos de los temas más resaltantes que tenemos en esta jornada. Jornada 45. Aquí básicamente encontramos 12 preceptos que rigen desde luego hasta nuestros días. Número 1, no desear las posiciones de los demás. Esto tiene que ver, por supuesto, con los mandamientos. Este parashá nos habla de la unicidad de Adonai. Pero al hablar de la unicidad, es decir, del Ejad de Adonai,
Vamos a diferenciar la unicidad desde el punto de vista judío, cuando dice que Dios es uno, que Dios es único, porque obviamente entendemos que nuestros hermanos de Judá no consideran a Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad, en Ejad nos referimos a Yeshua con el Padre. Uno son. Pero para el concepto judío, en la Torá, a la luz del pueblo judío, la unicidad, el ser único, se refiere única y exclusivamente a Adonai, sin considerar, por supuesto, a Mashiach. Este parachá nos habla de la importancia de amar a Adonai. Y esta palabra amar creo que es uno de los puntos a tratar en esta jornada. Necesitamos identificar con claridad la expresión amar. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi mascota, amo el ministerio, pero amar a Adonai específicamente nos dice cómo debemos amarlo. Por lo tanto, necesitamos saber si amar a Adonai lo estamos haciendo. Holocausto nazi, ¿recuerdan esa película? Y dentro de esa película se está basada en una historia real, de hecho, en el que se captura a un hombre que, siendo militar alemán, vistiendo uniforme militar alemán, participó del Holocausto, pero que realmente su verdadera identidad era un hombre judío. ¿Recuerdan esa película? Sí, claro. Y fue a través de las fuerzas de seguridad de Israel, lograron ubicarlo en algún punto en Europa y fueron hasta allí en una misión secreta de seguridad nacional y lograron tomarlo preso y traerlo a Israel. Cuando él manifiesta ser judío, es impresionante esa escena, dura, yo no sé, 10, 15 segundos dura la escena de esa película, pero cuando nosotros hoy comprendemos ese momento de la película, vamos a entender la profundidad de lo que ella nos está narrando. Me explico. En ese momento le preguntan a este hombre, usted es un hombre nacido en Alemania, su familia, sus hijos, su labor como militar, todo ha sido alemán. Participó en el Holocausto, participó en la muerte de miles de hermanos judíos. ¿Cómo tú hoy pretendes decir que tú eres de origen judío? Entonces, cuando es condenado a muerte como consecuencia de esa acción del Holocausto, antes de morir, este hombre levanta sus manos y dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Por qué? Porque conocía absolutamente el Parashá Beit Hanan, conocía absolutamente la Torá y evidentemente era un hombre judío. Y un judío sabe que si tiene la oportunidad de vocalizar sus últimas palabras serán precisamente recitar el Shema. Esta es parte de esta porción. Hablamos un poco más adelante en cuanto a la importancia de Shema, precisamente, colocarlo en las puertas de nuestras casas, la mezuzá. De nuestros trabajos, colocar la mezuzá, que en su interior contiene escrito en hebreo el Shema Israel. Someternos a el contexto de la palabra y dice particularmente el precepto número 11, apiadarnos, pero no participar de aquellos que viven una vida en idolatría. Es muy importante que tengamos presente este aspecto, porque dentro de los niveles de pecado más grandes dentro de la Torá, tenemos uno de ellos y es precisamente la idolatría, como lo es la Lashon Hara. Y finalmente en esta parashá, otro precepto que es muy interesante es que para una persona, para un hombre, para una mujer que vive en Torá, que aprende en Torá, que enseña en Torá, su relación con Adonai es tan directa que no puede llegar a una vida matrimonial con una persona que se encuentre fuera del contexto de Torá. Esto es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque no nos podemos unir en yugo desigual. No nos podemos unir en yugo desigual. Y por lo tanto, este parashá nos va a enseñar con detenimiento el fundamento
de los misbot, de los estatutos y los decretos. Así es que para adelantarnos a la enseñanza, quiero invitarlos por favor a que tomen su Biblia. Vamos a hacer una lectura muy elemental, muy básica de la introducción al Parashá. En el capítulo 3, verso 23. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer los primeros textos e introducimos el tema y cada uno de mis amados aquí en cabina vamos a compartir la enseñanza que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Pero el fundamento es entrar al capítulo 6. Vamos desde el verso 23 del capítulo 3. Dice la palabra: y oré a Adonai en aquel tiempo diciendo: Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Adonai se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Adonai: basta, no me hables más de este asunto. Entonces le indica en el verso 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque tú no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás, y paremos en el valle delante de Bet-peor. Observen aquí un punto importante al que quiero hacer una pequeña reflexión. Leyendo uno de los textos de estudio sobre este parashá, me encontré con una lectura muy bonita, muy interesante, muy apasionante, que quiero compartirles brevemente a ustedes, mis amados hermanos. Dice Moshe que en tantas ocasiones, y los estudios dicen que en 515 ocasiones, Moshe oró a Adonai pidiéndole que le permitiera pasar a la tierra prometida. Pero el Eterno ya le había indicado que no lo haría. Y en este verso particularmente, en el verso 26, dice que se enojó de tanta insistencia y le dijo: basta, no me hables más respecto de este asunto. Entonces la pregunta interesante es: ¿por qué razón Moshe insistía tanto y por qué razón Adonai le dijo que no le permitiría pasar? Haciendo una lectura breve sobre un texto, encontré este pequeño comentario rabínico que me pareció muy interesante para compartirlo. Le dice Moshe: cuando José murió, se hizo una promesa de que sus huesos serían llevados a la tierra de Canaán y serían sepultados allí. Le dice Moshe a Adonai: yo encontré el féretro de José, todos sus huesos, y los trajimos de Egipto para la tierra de la promesa. ¿Por qué él sí puede pasar y yo no? Entonces Adonai le dice: porque José, estando en su condición de Egipto como esclavo, frente al pueblo egipcio en su condición de preso, nunca jamás negó ni escondió su identidad como un hombre hebreo. Wow, esto es maravilloso. Este es un comentario rabínico, pero es un comentario que me parece que tiene una validez maravillosa en el estudio de la parashá de hoy. Le dice: él nunca negó su identidad. Él, estando en medio de hombres egipcios, malos, perversos, muchos de ellos, y aún algunos de la corte del faraón, siempre manifestó su verdadera identidad como hebreo y les dijo: soy hebreo y fui capturado en la tierra de los hebreos. Esto le podía causar como consecuencia la muerte, pero sin embargo él nunca negó su identidad, su origen hebreo. En cambio tú, Moshe, cuando viniste hacia esta tierra saliendo de Egipto, te encontraste con las hijas de Yitro, las ayudaste, y cuando Yitro preguntó a sus hijas quién te había ayudado o quién las había ayudado, ellas dijeron: un egipcio nos salvó, y tú callaste y aceptaste
ser llamado un egipcio cuando verdaderamente eras un hebreo? Por no haber defendido tu identidad, dice en este estudio, no tendrás la ocasión de pasar a la tierra prometida. Es solo un comentario rabínico que me parece muy interesante. Ahora, dentro de este análisis tenemos que considerar algo. Aunque Moshe físicamente no pisó esa tierra prometida, vemos que la lectura nos muestra cómo Moshe fue llevado justamente hasta el monte, a la cumbre de Pisga, y desde allí, al norte, al sur, al este y al oeste, Hashem le mostró toda la extensión de lo que sería la tierra que el pueblo de Israel tomaría, y Moshe pudo establecer en esa ruta, en esa visión sobrenatural, pudo ver los lugares como el templo, el primer templo, pudo ver la situación cuando Abraham estaba colocando a su hijo en esa condición de sacrificio, pudo ver cómo habían pueblos idólatras y a su vez el mismo pueblo de Israel pasaría, pero a su vez se pervertiría y se asimilaría con este tipo de pueblos idólatras. Entonces, esa preocupación de Moshe por su pueblo es la preocupación típica que un padre puede tener por sus hijos. Nosotros como padres nos ocupamos de procurar el bienestar de nuestros hijos, y es precisamente como en esta recopilación de datos de los 4 libros anteriores, Moshe empieza a hacer una evaluación muy detallada sobre estas circunstancias. En el capítulo 4 entonces vemos ahora, verso 1, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Adonai, tu Elohim, te ha entregado. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Adonai, vuestro Elohim, ya os ordenó. Esta expresión aquí es extremadamente importante, porque lastimosamente en el tiempo moderno, con los youtubers modernos, tenemos este concepto de quitar, de eliminar, de cambiar, de alterar lo que está escrito en la Torá. Entonces tenemos a los youtubers diciendo que no es necesario lavarse las manos, que no es necesario compartir el jala, que no es necesario usar un sisid o un talí, que no es necesario presentar nuestros diezmos y ofrendas, porque estamos viendo hombres y mujeres precisamente omitiendo esta porción del capítulo 4, verso 2 de Devarim. No quitarás ni añadirás de lo que escrito está, y complementario a esto nos dice: escucha los estatutos y los decretos que yo te ordeno para que los ejecutes, para que vivas y para que permanezcas y poseas en la tierra que Adonai te ha entregado. Entonces, mis amados, vemos cómo el Eterno nos está llamando a ser fieles cumplidores de la promesa y de la palabra. Cuando nosotros venimos a Torá, hace algunos días una persona me hablaba, un hermano me decía: pastor, por favor deme su opinión respecto de la circuncisión. Y le dije: hermano, me estás haciendo una pregunta equivocada. No entiendo, pastor. Yo quiero saber respecto de la circuncisión y quiero saber su opinión. Le digo: me estás haciendo una pregunta equivocada. Corrige la pregunta. Cuando me hagas la pregunta correcta, te daré la respuesta. No entiendo, pastor. Quiero saber su opinión. Hermano, la opinión mía no es importante. La opinión mía no tiene validez. Si tú me preguntas: pastor, por favor, conforme a la Torá, enséñeme respecto a la Brit Milá, a la circuncisión, entonces conforme a la Torá hablaremos. ¿Por qué? Porque Beit Canaan nos está enseñando que no podemos dar nuestra opinión, que no se trata de mi concepto, que no se trata de lo que a mí me parece o como a mí me parece, sino que Beit Canaan me está diciendo que todos sus decretos y estatutos establecidos, como fueron establecidos desde el monte Horeb a través de los mandamientos y de las palabras, ninguno de ellos se podrá cambiar, quitar o alterar según la opinión de los hombres. Así es que en esta introducción, ahora voy con mis amados hermanos para que ellos continúen con el tema, Pastora Pili, y avancemos
porque este parachá tiene mucha riqueza de dónde poder enseñar. Baruch Hashem. De verdad que cuando uno toma este tipo de parachá y lo aplica, acuérdense que no se trata del conocimiento, se trata de la aplicación de la Torá en nuestras vidas. Acuérdense de algo sumamente importante que tiene la palabra de Adonai. Dice, Shema, escucha, habla, ¿verdad? En la escritura, la voz de Hashem es representada por el Ruach HaKodesh, que es la profecía de la palabra profética. O sea que cuando la palabra sale, tiene una palabra profética que está dando el resultado para la vida espiritual. Shema, escucha, es una palabra profética. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos todo el contenido de introducción que el pastor Alfaro nos dio a nuestra vida hoy? ¿O cómo lo hacemos vida en nosotros? Ese es el punto más exacto, porque Torah es práctica. Quiero que venga conmigo al libro de Marcos, capítulo 12, verso 28 al 31. Y quiero que nos introduzcamos en este parachá en algo sumamente importante. Mucha gente dice, Pastora Pili, Moshe no entró a la tierra prometida, pero la vio. Y supo que las generaciones siguientes iban a hablar de ese Moshe de Shabbat en Shabbat. Por eso está establecido en Hechos capítulo 15, verso 21. Y de Shabbat en Shabbat se toma la Torá y se habla en los escritos de la Torá, escritos por Moshe, ¿cierto? Eso Moshe lo vio antes de que nosotros lo viéramos. Baruch Hashem por eso. O sea que él entró y vio todo. Pero a ver, entremos a Marcos capítulo 12, verso 28 al 31 y hablemos de una Torá real que Yeshua viene y nos saca y nos dice, óigame, a ustedes se les está olvidando algo sumamente importante y él vino a recordarnos, a guardar y a cumplir, ¿cierto? Estas son las tres condiciones de nuestro Mashiach. Dice, cuando uno de los escribas maestros, o sea, un hombre erudito de Torá se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les iba contestando bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? A ver, ¿ustedes creen que el maestro le hizo una pregunta a Jesús a ver si lo hacía caer? No. Él le hizo una pregunta que de esta pregunta, el nivel 1, ¿verdad? La congregación o el concilio o el Vaticano tomó y dijo, bueno, entonces los 10 mandamientos fueron abolidos y miren lo que contestó Yeshua aboliendo los 10 mandamientos. Jamás esa pregunta tenía ese sentido del que fue tergiversado la Constitución real. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Le hizo una pregunta con respecto a los 613 misbot y la ordenanza de recordar. No está hablando de la Constitución legal en el monte Sinaí. Le estaban haciendo una pregunta con respecto a nuestro parachá Bajear. Le dice, y Yeshua respondió, él había podido responder el primer mandamiento. ¿Cuál es, Pastor Roberto? Entonces la gente contesta, amarás a Adonai tu Elohim con tu corazón. Pero ese no es el primer mandamiento. ¿Cómo no? Sí, Yeshua lo contestó. No. Yeshua contestó, el más importante es Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Se dan cuenta que es impresionante cuando nosotros empezamos a estudiar Torah con la mente toraica? Y entonces inmediatamente nos damos cuenta de ¿qué? Nos damos cuenta de Devarim 5, de Deuteronomio capítulo 6, cuando Adonai nos invita y nos dice, esta es mi ordenanza para todas las generaciones de mi pueblo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y miren lo interesante, el más importante es, contesta Yeshua,
haciendo claridad del pensamiento hebreo. Escucha Israel, Adonai, nuestro Adonai, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El segundo es este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor de este, pero es que él estaba hablando, no es que estaba diciendo, óigame, la ley real, o sea, la constitución real ha sido abolida y ahora les doy 2 mandamientos nuevos. De ninguna manera Mashiach estaba ni agregando ni colocando un concepto nuevo. Es un concepto de la Torá, en donde de los 613 misbot, Mashiach está predicando en este momento, en vivo y en directo, nuestro parachá de hoy. Baruch Hashem. Es la confirmación. Ahora, mire, venga conmigo a Santiago 3:2-8 y vamos a entrar en terreno apache, porque este parachá nos va a llevar a algo profundo. Algo que posiblemente hoy en día no estamos haciendo con mucha claridad y que somos llamados a hacerlo. ¿En verdad cumplís la ley real, la Torá real? Conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Léanse Santiago 2:8, Pastor Roberto, por favor, si eres tan amable. Dice la palabra, si en verdad cumplís con la Torá real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. A ver, ¿cuántas veces usted ha escuchado? Necesito que usted analice esto, discierna. Párese un momentito, respire profundo y dígame, ¿cuántas veces yo he escuchado en la Torá real? Si hay una Torá real, hay un rey real. Si hay un rey real, hay un convenio real. Si hay un convenio real, hay súbditos a ese convenio real. ¿Cuántas veces usted había escuchado estas palabras que le estoy compartiendo? En verdad, cumplir la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Ahora bien, la ley real, hallada en las escrituras, la palabra de Adonai, que fue entregada, ¿dónde? ¿Dónde fue entregada? ¿En el Vaticano? ¿En la Casa Blanca? No, pastora, es que me la entregaron en el libro de Hechos cuando murió Yeshua. La palabra de Adonai, la ley real, nos la entregaron en el monte Sinai. Amén. Eso no se te puede olvidar. ¿Para quién? No, es que eso es para los judíos. Discúlpame, ahí no había judíos. Ahí estaba el pueblo de Israel. Amén. Y ese pueblo estaba representado, esa Torá real estaba representada en Yeshua HaMashiach, que es nuestra Torá viviente, y allí hay un cántico especial que se produjo, ¿verdad?, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, y hay un pacto, y hay un compromiso, y hay un convenio, y ellos aceptaron el convenio y aceptaron la ley real. Mira. Ahora mira el compromiso que tenemos con este parachá de hoy. Y es que en el parachá de hoy, a nosotros no se nos puede olvidar que los apóstoles tomaron ese parachá, lo pusieron en práctica y dijeron, vamos a practicar lo que estamos aprendiendo del Shema de Israel y vamos a practicar lo que decimos de que amarás a tu prójimo como a ti mismo y vamos a practicar esto, pongámoslo en hora. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, y verán que vamos a tomarle sentido a nuestro parachá. Dice la palabra en Primera de Pedro 1:12, a ellos, hágale una auditoría primero a ellos. ¿A quiénes son ellos? Entonces, el nivel 1 dice a los católicos. El nivel 2 dice que a los cristianos porque Judá se quedó por fuera. Los judíos se quedaron por fuera. Pero en el nivel 3, ni pensamos teológicamente, sino escrituralmente con nuestra mente hebrea. A ellos, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Les fue revelado, o sea, por los profetas les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. A ellos les fue revelado que no se podían servir a sí mismos, sino al prójimo que estaba con ellos. A ver, entonces volvámoslo a ver. ¿Qué es lo que Adonai quiere que se nos revele? La predicación del evangelio, del reino de Adonai. Este parachá es para decir, Shema Israel, eso es una predicación, amados.
Oye, dile a tus hijos, predícale a tus hijos el evangelio. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde los papás no le están predicando el evangelio a sus hijos. Entonces dicen, no, dejémoselo al pastor. Discúlpame, la palabra dice, sus padres le enseñarán a los hijos, ¿verdad? Y el Ruja HaKodesh, que ha sido enviado para nosotros, es para que le sea confirmado ese evangelio en nuestras vidas. ¿Quieren que les dé una cita para que complementemos lo que estamos hablando en este momento? Venga, Mateo 8, del 5 al 10. Y entremos en terreno de fe. A mí me gusta mucho, pero mucho poner en práctica este parachá para que tome fuerza en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas después de que tú has llegado a Torah le has compartido del evangelio del Rey real? Sí, pastora, yo les compartí que Jesús murió en la cruz del Calvario. Esa es una mitad del evangelio. Pero entonces no estás compartiendo el evangelio completo. El evangelio completo comienza con la ley real desde el monte Sinaí y termina el evangelio hablando de la salvación en Jesús en resurrección, con arrepentimiento. Venga conmigo, Mateo 8:5, leámoslo. Y cuando entró Jesús a Capernaum, voy a leerles el evangelio real y les voy a demostrar que hay que predicar con el evangelio real, o sea, con la ley real. Y cuando entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión, uno del nivel 1, suplicando y diciendo, Adón, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Por qué dijo eso? Porque cuando el evangelio es real en nuestra vida, yo no le voy a decir, no, usted está en el nivel 1. Discúlpenme, pero que los del nivel 3 no nos juntamos con los del nivel 1 ni para hacerles nada. No, porque entonces estamos desconociendo el mandamiento que Jesús le hicieron la pregunta a los fariseos, era practícalo. O sea, tú puedes decir, yo amo a mi prójimo como a ti mismo, pero allá el que se muera de hambre. No, dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Adón, no soy digno de que entres bajo mi techo. Vas, solamente di la palabra. ¡Qué tremendo! O sea, el nivel 1 creyendo más que el nivel 3. Una cosa tremenda, ¿no? A veces los del nivel 1 dicen, sí, dame una palabra, no importa, yo no estoy en Torah. O los del nivel 2 dicen, no importa, yo no estoy en Torah. Pero por favor, dame una palabra de aliento. No, es que hasta que tú no hagas el mikve, hasta que tú no te pongas el talí, hasta que tú no te sumerjas 7 veces, y si 7 veces no te sumerges, no te puedo dar una palabra, porque es que los de nivel 3 no nos juntamos con nadie. Ay, amigo, eso no es evangelio, ni práctica del evangelio, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y al oír, Yeshua se maravilló de ese centurión y le dijo a los que le seguían, oiga, en verdad digo que en Israel, o sea, que en todos ustedes no he hallado tanta emuná, o sea, tanta obediencia como este que está entendiendo la obediencia a la Torah. Amados, fe es creer y obedecer los principios de Adonai dados en el monte Sinaí. Fe no es sabérselos de memoria. Fe no es repitar el Shema sin obedecerlo. ¿De qué nos sirve a nosotros repitar el Shema y decir, oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y no obedecerlo? Y estas palabras que yo te mando hoy, se las dirás al pastor para que se les diga a tus hijos, porque yo no soy capaz de decírselos porque yo no tengo tiempo. Fe es creer y obedecer la ley real. Y yo quiero que tú digas ahí donde está, necesito obedecer la ley real. ¿Y cómo es que nosotros ponemos en práctica esta obra tan maravillosa? ¿Cómo es que nosotros nos ponemos a la obra y decir, ¿sabes qué? Este es el día en donde yo estoy entendiendo este parachá y no me voy a saltar de este parachá. Vamos a terminar aquí en mi parte, en Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice,
Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, o sea, los que son de la emuná, los que creen en la palabra hablada en el monte Sinaí, los que están en la constitución real, a esos es que está refiriéndose esta palabra. Estos son hijos de Abraham. Punto. Amén. Es todo lo que voy a decir, porque dije muchas cosas, pero las llevé a su contexto en la palabra de Adonai. Fe es creer en los principios. Para creer en los principios hay una constitución real. Camilito. Amén. Bueno, muy bien. Estudiar esta preciosa Parashá Beit Hanan nos tiene que llevar sin lugar a dudas al corazón de este tema. Quiero que nos acompañen, por favor, al libro de Devarim y vayamos al capítulo 6. Vamos a desglosarlo brevemente, básicamente haciendo una lectura y una comprensión de lectura. ¿Les parece? Dice el capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Es decir, que desde el momento de las palabras en el monte Sinaí y a través de todo el proceso de la Torá, cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto han sido determinados para el pueblo de Israel de tal manera que cuando pasemos a una tierra donde fluye leche y miel, amén, pero donde hay idolatría, perversión, donde podríamos pensar que es como una Sodoma y Gomorra, que es la que estamos viviendo justamente hoy en el siglo XXI, entonces tenemos que recordar que nuestra identidad en Mashiach es una identidad de obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A mi cultura? ¿A mi manera de pensar? ¿A mi intelecto? ¿A mi preparación académica? No. La obediencia exclusivamente a lo que escrito está. Dice el verso 2 del capítulo 6, para que temas a Adonai, tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Es decir, que nosotros al entrar al nivel 3 en la proporción de la Kadosh Torah, tenemos la responsabilidad como padres que venimos del nivel 2 o probablemente del nivel 1 o probablemente incluso de ser ateos o de pertenecer a cualquier línea sectaria por demás. Al venir al nivel 3, nos encontramos con la Kadosh Torah, nos encontramos con el Emet, con la verdad verdadera. Y por eso dice la palabra en Juan 8:32, ahora que conocen la verdad los hace libres, verdaderamente libres de las ataduras, de la concupiscencia, de las iniquidades, de la perversión del mundo, de la cultura, porque para que sus días sean prolongados, generación tras generación, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, generación tras generación, el fundamento lo encontramos en el Devarim, en este Parashá Beit Hanan. Enseñar los estatutos y los mandamientos. ¿Por qué entonces, mis amados hermanos, la familia pastoral Alfaro Israel Casa Integral se ha tomado tanto tiempo y tanto esfuerzo durante estos años para que todos aquellos que hoy son parte integral de esta casa no tengamos una tradición, una cultura, un sistema moderno, no, sino que nos enfoquemos y nos afiancemos verdaderamente en la Torá, que seamos el modelo como padres con nuestros hijos en la preparación de el Shabbat, que cuando nuestros hijos sean ellos adultos y a su vez padres, ellos recuerden con absoluta claridad que esa primera generación o segunda generación, ya probablemente para algunos, tienen claro en su corazón recordar a sus padres la celebración de Shabbat.
Pero si nosotros hoy a nuestros hijos simplemente les decimos, no, no importa, chaval, está bien, probablemente la otra semana vamos, o en 15 días, o por ahora eso no es importante, es más importante el partido de fútbol, es más importante el viaje a la playa, es más importante el viaje a la montaña, es más importante cualquier otra cosa. Entonces no estamos sujetos a la obediencia del gran mandamiento del libro de Devarim, capítulo 6, verso 3. Y aquí surgen algunas preguntas. Shema, escucha pues Israel, y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Mi amado hermano, para que te vaya bien en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía. No se trata de esforzarse y tener overtime, part-time, full-time, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo. No, se trata de obediencia a los mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, dice esta palabra, os multiplicaré y en todo te irá bien. Verso 4, escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Surge entonces una pregunta aquí, Pastora Pili, y vamos a tratar de enfocarnos en este punto. Compartámosla. ¿Por qué? Compartámosla y veamos los resultados con el chat. Por favor, participen. La pregunta es esta. ¿Por qué puntualmente Devarim, capítulo 6, nos habla y nos dice en el verso 3 y en el verso 5, nos dice, verso 4 también, oye, o mejor, oye, aquí la palabra, hay que hacer una diferencia a propósito, tenemos que diferenciar entre oír y escuchar. Claro. Escuchar significa presta atención. Oír significa algo así como que hay un ruido por ahí, pero sin importancia. Como cuando uno le dice a los hijos, escúchame o le habla y ellos no escucharon. Perdón, ¿qué dijiste? Disculpa, ¿qué dijiste? Lo que yo te digo así todos los días y tú no me escuchas. Oyes. Eso es oír. Oímos. ¿Cierto, pastor? Vamos conduciendo, oímos repentinamente un ruido, oímos otro vehículo. A mí me oímos. escuchas como un oído. Vamos conduciendo y escucho, digo, y oigo a la pastora, baja la velocidad. Eso es oír. Sí, yo oigo. Ah, ya. Pero escuchar significa prestar atención. ¿Y cómo hago yo para que tú me prestes atención? Escucha, Israel. ¿Ves? Yo creo que la mejor manera es entender lo siguiente. A ver. Cuando el varón, en el caso nuestro, yo conduzco el vehículo, el que conduce el vehículo tiene la autoridad, tiene la responsabilidad y tiene la autonomía. ¿Qué más? Entonces, el que maneja es el que maneja. O sea, ¿y el que va al lado para qué va? Va al lado, acompaña, chatea y está en otras cosas, pero deja que la autoridad haga su trabajo. Cuando la autoridad está en la cocina, Ajá, y la pastora Pili está en su cocina y está atendiendo su trabajo de cocina y preparación y todo, pues yo obedezco, escucho, me siento y la dejo que trabaje y que haga. Yo nunca le digo más agüita, un poquito más de sal, quítale un poquito, bájale el fuego. No, ella tiene autonomía, entonces tenemos que respetar esos lugares. Vea usted, qué interesante. Escucha, Israel, Escucha. dice. Y observen que la pregunta para mis hermanos en el chat no va a ser quién cocina y quién maneja, no. La pregunta es, ¿por qué el texto dice, escucha, Israel, y no dice, escuchen, naciones? Escuchen, naciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Escuchen las naciones en toda la tierra. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Por qué particularmente dice esta porción, escucha, Israel, Shema, Israel? Veamos la respuesta. Yo creo que una de las cosas más espectaculares que hay es que a Israel es el primogénito de Adonai, o sea, es su pueblo primogénito. Él escogió a Israel como la primogenitura de todos los pueblos que había. O sea, yo escojo a Israel. Y algo sumamente importante es que la Torá fue dada en el monte Sinaí en un sitio imparcial. La ley real fue dada en un sitio imparcial. ¿Para qué? Para que Israel no dijera la Torá solo para nosotros y los demás que se mueran. No. La Torá, la ley real, está para todo el que se quiera acercar a la ley real. Pero el pueblo de Israel
a ese pueblo le fue establecido, le fue entregada la ley real para vivir una vida, para tener un pueblo y para tener un rey. Entonces, cuando la palabra va, dice Shema Israel, está diciendo, está usted, un pueblo K2, un pueblo que escogí, un pueblo que formé con 12 tribus y una casa, o sea, una hat, para que le den el ejemplo a todas las naciones de la tierra de que hay un rey y que hay un Adonai y que a él serviremos. Por eso es tan importante que cuando el pueblo de Israel, Pastor Roberto, conversando ahora este momento de Parashá, cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, o cuando fue a Jericó, las naciones estaban conmovidas de escuchar de que Israel estaba cerca de ellos. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado de un Adonai, de un territorio, de un pueblo que había hecho maravillas y prodigios y había sacado a su pueblo con mano extendida y los había librado. Entonces, ese pueblo tenía que dar, glorificar y adorar y honrar al Abacados, como hoy en día nosotros. Cualquier cosa que nosotros hagamos y digamos que estamos en Torah y alguien por allí escribió, Pastora Pili, que es nivel 1, que es nivel 2, que es nivel 3, que no entiendo que esos son niveles. Ya el pastor les va a explicar el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Y ¿saben algo que es sumamente importante? Hoy en día nosotros en Torah, o sea, si usted dice, pastora, yo estoy en Torah, levante su cara y sepa muy bien que representa la ley real y que todo lo que usted se comporte mal, sea en los tipos de negocios, sea en su casa con sus hijos, sea golpeando a su esposa, sea siendo un mal esposo, como dijo el pastor, el que va al timón, el que es el varón de la casa, el que lleva las riendas de la casa, el que responde ante Adonai, sepan muy bien que ustedes, todos nosotros, estamos frente a Adonai y que el mundo, como dice el pastor, nos está observando. ¿Por qué? Porque representamos la ley real de Adonai y por lo tanto ya no estamos en ese nivel donde pecamos y luego decimos estamos bajo la gracia, todo nos perdona, el adulterio es perdonable, el que le golpee a mi esposa, a ella le encanta que le golpee y el día que no la golpeo ella se pone a llorar y me dicen ya no me amas, ya no me amas, y a los niños les encanta que el papá lo golpee y que la mamá todo se golpee y se maltrate. No, estamos en Torah, estamos viviendo Torah práctica. Ahora tenemos una responsabilidad. Los varones tienen una responsabilidad. Así dicen que están en Torah, porque son los varones K2, los que levantan a la familia y le dicen, ¿cómo así, mija, que no vamos a congregarnos? ¿Cómo así, mija, que no vamos a adorar a Adonai? Esos varones no es ahí, ay, mija, ¿qué dice usted? No, es el varón que va al timón, dice el pastor, ¿verdad? Y la esposa está ahí al lado, que el pastor dice que la esposa no puede decir nada. Yo discuto sobre eso, pero me someto a lo que él dice, que me calle, pues me callo. Pero cuando yo estoy en mi cocina, yo espero que lo haga. Yo grabaré a escondidas por ahí. Ok, estaba mirando en este texto porque vamos a hacer la compilación de las preguntas. Vamos a hacer la compilación de la pregunta. Escucha, Israel. Escucha significa presta atención. Claro. Ahora, Israel, y tú decías, Israel el primogénito, recordemos esto, las naciones venían de una condición politeísta, es decir, de una condición de dioses, como Grecia, los dioses de Olimpo, por ejemplo, todos los dioses griegos, que para cada situación tenían una deidad, tenían una idolatría, tenían un ídolo, básicamente es eso, la palabra dioses en minúscula hace referencia a los ídolos. Entonces, es la primera vez que un pueblo, una nación, va a tener en Shemot capítulo 20, verso 1, por primera vez hay una nación primogénita. Ya vamos a definir la palabra primogénita o primogénito, que tiene por primera vez a un único Elohim, a un único Dios. Yo soy
Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aquí se cumple en esta palabra una unicidad, un ejad. Ahora tenemos un único Elohim. Y es interesante, y estaba mirando aquí en el libro de Números, cuando Jacob, enfrentó la situación con el ángel, ¿recuerdan? Y cuando enfrentó al ángel, Jacob, dice la palabra, que le hizo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Y cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tu nombre será Israel. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón fue colocado allí o otorgado en la identidad de Jacob como Israel? Aquí hay dos cosas que vamos a tratar. Por favor, papel y lápiz, tomen nota que esto es muy importante. Sí. La palabra Israel se divide en dos secciones. Israel, escriba Israel, trácele una línea oblicua separando Israel. La primera porción, Isra, significa rectitud, significa integridad, significa kadosh, significa pureza. Eso significa Isra. Y la palabra El significa Adonai. Amén. Entonces ahora tenemos que Adonai, nuestro Hashem, es un Elohim de rectitud, de grandeza, de integridad. Y al mencionar la palabra Israel desde el tiempo de Jacob, y fue cambiado su nombre a Israel, es porque en la palabra Israel, que está compuesta por las siguientes letras, tome nota por favor, la letra Yod, la letra Shin, la letra Resh, la letra Aleph y la letra Lamed, 5 letras. Estas 5 letras en hebreo conforman la palabra Israel. Se las puedo enviar a través del chat o usted por favor búsquela en internet cómo se escribe Israel en hebreo y ahí están las 5 letras. Las voy a repetir. Yod vale 10, Shin vale 300, Resh vale 200, Aleph vale 1 y la letra Lamed vale 30. Eso nos suma un total de 541. No vamos a entrar a ese detalle que es supremamente importante porque 541 sumado entre sí 541 da 10. Y eso tiene que ver con esas 10 palabras. Entonces, es interesante porque en cada una de estas letras que he mencionado del nombre de Israel están incorporados los nombres de los patriarcas y de las matriarcas. Entonces, cuando nosotros decimos Shema Israel, no estamos mencionando un nombre simplemente por decir Shema Colombia, Shema Argentina, Shema América. No, estamos diciendo Shema a la rectitud, a la integridad, a la grandeza de Adonai, Shema Israel. Ahora, vamos a mencionar cómo está distribuido Israel y los nombres de los patriarcas según las letras. Escríbalo, por favor, ya Es lo hermoso, hemos enseñado. sí, eso lo hemos enseñado en los parachas. Pero considero que es importante recordarlo. La letra Yud vale 10 y allí aparece el nombre de Jacob y de Isaac. En la letra Shin, que es la que tiene esa forma como una corona de 3 punticas, maravillosa letra. ¿Se acuerdan del pan de Es la Shabbat? letra de Sara. Corresponde al nombre de nuestra matriarca Sara. Por la letra Resh, el valor numérico es 200, la letra Shin es 300. Por la letra Resh aparecen 2 nombres, Raquel y Rebeca. Raquel y Rica, muy bien. En la letra Aleph, esa letra Aleph, yo quisiera tomarme el tiempo, si me lo permiten, pero quisiera hacer el ejercicio que hicimos con los hermanos esta mañana en Europa. Hicimos un ejercicio muy lindo, voy a tratar de hacerlo también. La letra Aleph corresponde al patriarca Abraham. Y finalmente, en la letra Lamed corresponde a la única que nos falta de las matriarcas, que es Lía. Entonces, hemos conformado con el nombre de rectitud en Adonai, la nación primogénita con los nombres de los patriarcas. Ahora, permítame un punto para no perder el hilo. Cuando nosotros decimos que hay un primogénito, cuando la pastora Pili y el pastor Roberto juntamos nuestras vidas en el vínculo del matrimonio hace aproximadamente unos años,
¿Cuántos? Ya le olvidó. El que va al que va El que va y al el timón, timón, el que que no va al puedo timón. decirle nada, así que yo no Bueno, voy a decir 30 nada. años, 30. Entonces, hace 30 años, cuando nuestras vidas se unen en el vínculo matrimonial y el Eterno nos bendice con nuestro primer hijo, aquí se produce un evento que no es una intimidad de un hombre y una mujer. Aquí se produce un evento sobrenatural que es la intimidad de Adonai, el varón y la varona. Ya voy a explicar esto. Y al vínculo de este vínculo de pacto matrimonial en la que tú vas, viene entonces un hijo. Este hijo primogénito tiene una característica especial y es que es muy importante. Los primogénitos somos muy importantes. Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, son primogénitos. Yo soy primogénita de mujeres. Bueno, eres primogénita de mujeres, sí, pero pareces primogénita de todos. No. Tengo Y yo tres soy, varones. yo soy primogénito de mis hermanos también. Ahora, el primogénito tiene la cualidad particular, según la Torá, que puede heredar el doble, o puede no, hereda la mitad de toda herencia. Pero cuando digo la mitad de toda la herencia, no me estoy refiriendo a que va a tener todo, dame, todo es mío, sino que si hay deudas, pues heredas la mitad de las deudas. Sí. Pero Adonai no. Bueno, pero en Adonai no, yo sé que no, pero en la vida del siglo XXI hoy, sí. Sí. Entonces, a veces esperamos una herencia, pero resulta que si hay diferencias económicas tenemos que suplirlas porque es la herencia. Pero lo importante aquí no es ese detalle. Lo importante aquí es que el primogénito recibe esa calidad de importancia por ser ese rechit número uno, pero además porque es el que nos hace y nos da la categoría de ser padres. Él nació nuestro hijo Camilo y al nacer nuestro hijo primogénito Camilo, él nos dio la condición, el estatus de ser padres. Entonces, esa calidad de Israel como nación, siendo primogénita, adquirió la condición de hija y adquirió en Adonai la condición de padre, y ahora Israel es hijo primogénito para las naciones. Por lo tanto, desde Israel tenemos la responsabilidad de ser luz a las naciones, de llevar la Torá a las naciones, de enseñar sus ordenanzas, estatutos, decretos y misbot a las naciones, de ser luz a las naciones. Baruch Hashem, fíjense en algo, ya dando nuestra conclusión final del Parachá. Acuérdense que nosotros tomamos un tópico del Parachá y ustedes ya lo han desarrollado completamente. Para eso está Parachá en familia, para eso está el tema del Parachá del viernes en Shabbat, cuando los pastores lo tocan, está el Parachá en café, Parachá, que tiene, o sea, tenemos demasiado, y ahora a las 4 de la mañana todavía tenemos solo en Parachá, o sea que tenemos mucho trabajo con Parachá. Pero algo sumamente importante que el pastor acaba de mencionar, y es que nunca se te olvide que cada vez que tú dices Israel, estás hablando de las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Fueron prometidos, promesas de la tierra prometida para Abraham, promesas prometidas para Isaac, para Jacob, y Adonai nos dice en Romanos capítulo 11 que ahora nosotros somos injertados a través del Mashiach para recibir las ricas promesas del olivo. O sea que somos hijos de Abraham recibiendo las promesas de Israel. Ahora, sumamente importante concluir con lo siguiente. Es difícil para nosotros, para todos nosotros, obedecer a Adonai y guardar sus mandamientos. ¿Es difícil? Sí. La gente dice hoy en día, no. Claro, para todos nosotros es difícil. Pero ¿cómo va a ser más difícil? Si aún es difícil, ¿cómo va a ser para otras personas en el nivel 3? Guardar y tener y obedecer sus mandamientos. Algo que Adonai me mostró desde hace 8 años atrás para acá, y me costaba profundamente con la congregación, porque yo decía, ¿por qué no obedece?
¿Por qué no obedecen siendo que dicen que son salvos y entendieron la salvación y entienden que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué nos cuesta obedecer? Y ahí Adonai me reveló algo profundo con respecto a la iniquidad del ser humano. Y ahí Adonai fue como una luz en medio de la oscuridad, donde Adonai me dijo, mientras que el ser humano no entienda su naturaleza pecaminosa, no va a entender el Shema, no va a vivir el Shema, no va a capturar el mensaje, porque su naturaleza pecaminosa, su iniquidad no le va a permitir ver lo que tiene que hacer y obedecer como necesita hacer. Entonces, por eso nosotros decimos que el mensaje de la Torá es ayudarnos a separar lo santo de lo profano. Ese es el mensaje de la Torá para todas las naciones. Es ayudarnos a nosotros a separarnos de lo profano y entrar en lo santo. Mire esto. Y aprendí algo con Adonai. Y de ahí toda la atmósfera de la congregación de Israel, Casa Integral, ha cambiado y ha venido cambiando. ¿Cómo? Ayuno de quebrantamiento, de rompimiento de esa naturaleza pecaminosa. ¿Se puede? Se puede. Tenemos que empezar como familias de Torá que estamos, Shema Israel. ¿Cómo vamos a oír esa voz audible de Adonai en ese sonido? Ayuno. Hay un grupo establecido en Israel, Casa Integral. Hay gente que se queja, pero ¿por qué tanto ayuno? Porque necesitas quebrar esa naturaleza. Si todavía te estás criticando y todavía levantas el dedo y dices, ¿por qué? Es porque necesitas un ayuno. Porque necesitas quebrar esa naturaleza pecaminosa, la iniquidad, la transgresión necesita ser quebrada. Y para eso hemos hecho un trabajo impresionante en el dirigirlos en ayuno y oración. Hay ayunos de liberación, de sanidad, de ADN, de quebrantamiento de pecado, de salvación, de entender el plan del evangelio de la salvación, ayunos por tu esposo, mujeres que están luchando hoy con la naturaleza pecaminosa de su esposo y dicen, lo voy a cambiar por 2 de 20, y si lo cambias por 2 de 20 vas a tener 2 naturalezas pecaminosas peleándose, ahí peor. Con el tercero, pues peor. Nada de eso es la solución. La solución es empezar a trabajar en esa naturaleza pecaminosa. Y la Torá nos enseña a través de esos ayunos dirigidos a trabajar en esa naturaleza pecaminosa. Yo te invito ahí a que te conectes. Si estás en Israel Casa Integral, ya tú puedes pedirle, ahí tienes a la líder de ayuno de oración, que es la hermana Rosa Carrera, y decir, ¿sabes qué? Yo necesito ese contacto y yo quiero ayunar por esto, por tus hijos, mujeres, hermanas que me están escuchando. Ustedes tienen el Shema hoy, que es el Parachá. El clásico del Parachá hoy es el Shema. O tienen la mezuzá que se coloca en la puerta de la entrada de la casa. Y de pronto, ¿de qué te sirve esa mezuzá si dentro de la casa hay una naturaleza pecaminosa brutal caminando? Esa mezuzá es un peligro también así, porque necesitas santidad en tu casa. ¿Qué hay que hacer? Hijos que están fuera del conducto espiritual. ¿Tú crees que sacándolos de tu casa que vas a arreglar el problema? No se los lances al mundo. Ven a trabajar esa naturaleza pecaminosa con un ayuno dirigido. Ahora, ¿en un ayuno solucionas todo el problema? No sé cómo Adonai lo puede hacer, pero se necesitan varios ayunos de trabajo ministerial. ¿Cómo no ayunar por tu matrimonio? Matrimonios que están teniendo intimidad sexual y están cometiendo errores gravitales. Necesitan ayunos de quebrantamiento de la naturaleza pecaminosa. Finanzas que están destruidas, personas que están viviendo en ruina, en miseria, en pobreza y clamando el Shema, y necesitan primero esa liberación de esa parte pecaminosa, de ese pecado financiero que te ha tenido atado, de esas maldiciones financieras que te han tenido atado. Y ahora te dice, ¿sabes qué? Yo quiero entrar en tu vida y quiero traer el Shema Israel. ¿Cómo vamos a nombrar Shema Israel? Si nombramos las promesas de Adonai, porque nosotros entendemos que estamos viviendo vidas correctamente establecidas y la Torá nos quiere corregir. De hecho, la Torá es el manual de corrección más poderoso que yo haya visto. Bienvenidos a este Parachá del día de hoy,
Démosle las conclusiones, Sí, Pastor Alfaro, bueno. para que entremos en la administración. Mi conclusión y parte de conclusión y de continuar en la enseñanza con ustedes en casa es el verso 5. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, mis amados hermanos, amar, dijimos que íbamos a cerrar con la definición de amor. No es lo mismo amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar aquí a mi mascota, amar el trabajo, las acciones del día, amarlas. Hay tantas maneras y formas de amar. Pero cuando hablamos de amar, la Torá nos hace una comparación precisamente entre el amor del esposo y la esposa, entre el amor del novio y la novia, en el sentido de que el novio es enamoramiento natural de la pareja. Cuando empieza ese proceso de enamoramiento, ¿qué pasa? Te pienso todo el día. No te retiras un segundo de mi pensamiento. Miro hacia el cielo y veo tus ojos. Miro hacia las montañas Las y veo tu sonrisa. Y todo es una armonía, porque todo a mi alrededor me trae tu pensamiento. Y cuando dice que le amaremos con el corazón, nos está haciendo referencia a amar con ese pensamiento que en todo momento, en todo lo que digamos, hagamos, pensemos, sea de continuo, pensar en el misbot y la ordenanza de Hashem. Pregunto, ¿qué decisiones estás tomando hoy? ¿Vas a tomar mañana o has tomado en días pasados? En tus propias fuerzas, en tu propio entendimiento, en tu propia razón, en tu cultura vana de vivir, cuando dices que amas a Hashem con todo tu corazón y ni siquiera lo tienes en cuenta para tomar una decisión. Si amáramos a Adonai verdaderamente con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, dice la palabra, entonces de suyo, nuestro pensamiento sería de continuo en Hashem. Shabbat sería mi prioridad. Presentar mi ofrenda sería mi seguridad. Estar en el estudio de la palabra es mi garantía. Y vivir la vida, amar la palabra, aprender la palabra, será mi estilo de vida. Porque yo amo con todo mi corazón a Hashem y lo pienso a todo momento y está en mi mente en todo momento y está en mi corazón en todo momento. Con toda mi alma. ¿Acaso tus emociones en el alma te dominan? ¿Acaso tus emociones y tus sentimientos tienen el control de tu vida o tienes el carácter fundamentado en la palabra para hacer de tu vida conforme a lo que la Kadosh Torah te determina? Por eso decía hace un momento en el comentario, no es qué opina pastor respecto a esto. No es mi opinión y lastimosamente, repito con todo respeto, este tema de youtubers y de Google y de rabinos Google está lleno de opiniones apartados totalmente de la Torá que están causando un gravísimo daño a quienes con tanto amor estamos hoy estudiando la Torá. Si estás estudiando la Torá, no pienses en la opinión de alguien en particular. Mira lo que la palabra dice, vea la palabra, confróntate a ti mismo con la palabra y establece que la palabra te hable con voz audible, como dice Hebreos capítulo 4, verso 12, una palabra viva, eficaz y penetrante, y con todas tus fuerzas. Y esta palabra con todas las fuerzas literalmente dice que es la que con todo lo que tú tienes como capacidad, toda la capacidad que tú tengas de producción, lo tienes para servir a Adonai. Cuánto veo a los hermanos en la congregación cuando vienen a la alabanza, al ministerio, a servir, a apoyar, al mantenimiento, a la construcción, al arreglo, a la reparación, a lo que tengamos que hacer, porque amamos a Adonai con todas nuestras fuerzas y no tenemos excusas para estar fuera del propósito de Hashem. Amén, Amén, aleluya. amén, amén. Baruch Hashem. Quiero invitarles ahí donde están a orar por este parachá. Quiero que cierren sus ojos. Quiero que piensen en un momento especial. ¿Dónde te habló Adonai? ¿Dónde tocó tus fibras emocionales y espirituales?
¿Qué palabra te dijo hoy Adonai? Que tú dices, ¿sabes qué? Este parachá me deja una tarea que debo de terminar. ¿Qué cosas Adonai te está hablando hoy a tu mente y a tu corazón? ¿Qué silbido estás escuchando hoy de parte de Adonai que necesita ser avanzado en tu corazón y en tu mente? ¿Qué promesa todavía no se ha cumplido en tu vida? Y no se cumple no porque Adonai no te la haya dado, sino porque tal vez no has dado esos pasos claros que necesitan ser puestos en la mente y en el corazón de Adonai. Shema Israel. Shema Israel. Vamos a pedirle perdón a nuestro Abba por no escuchar esa voz tan clara en nuestro corazón, por lo tercos que hemos sido, por los rebeldes, aún por lo distraídos que hemos estado de nuestra Kadosh Torah. ¿Reconoces tu distracción? ¿Reconoces que te ha faltado el tiempo necesario y no le has dedicado ese tiempo necesario a la palabra de Adonai? Es hora de volver. Mira lo que está diciendo Moshe, a punto de entrar a la tierra prometida. Posiblemente estás a punto de ver las gloriosas promesas de Adonai, pero Adonai te dice, pero necesito que me escuches y no me escuches. Necesito que comprendas y no quieres comprender. Necesito que tengas discernimiento y no estás teniendo discernimiento ni sabiduría. Padre Celestial, eterno Elohim de Israel, venimos delante de ti públicamente y nos declaramos culpables. Perdónanos, Padre. Ante una ley real, hemos pecado contra ti. Hemos prometido obedecerte, pero te hemos dado la espalda entre semana. Hemos prometido escucharte, pero hemos cerrado nuestros oídos. Hemos prometido caminar en obediencia, pero hemos caminado pasos contrarios a lo que prometimos. Nuestra boca no está coordinada con nuestra mente, Padre. Y venimos delante de ti y nos declaramos públicamente culpables. No podemos mover ni torcer los brazos tuyos, Padre. Venimos. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo despreciarás. Padre, tenemos adversidades, conflictos, problemas con los hijos, problemas con tu familia, problemas familiares, problemas financieros, problemas de salud. Vamos, dígaselo a él qué está pasando. Y solo tú tienes la palabra. Di la palabra, Padre. Solo di la palabra. Nos humillamos ante ti y reconocemos nuestra naturaleza, pero sabemos que tú eres un Adonai poderoso. Bendito Padre, tu palabra está diciendo en el parachá de hoy, exactamente en el 21-22, no lo temáis, porque Adonai vuestro Elohim, Él es el que pelea por vosotros. No pelees más con esta familia, no pelees más con tu esposo, no pelees más con tu esposa, no pelees más con tus hijos, no pelees más con tus pastores, no pelees más con tus hermanos en Machía. Adonai pelea tus batallas, Adonai pelea tus causas, Adonai pelea lo tuyo. Ahora levanta tus manos, Adonai, y dilo. Bendito Padre eterno, Elohim de Israel. Y vamos a repetir el Shema de nuevo todos. Shema Israel Adonai
Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Bendito Padre, eterno Elohim, que sea un parachá que te marque para siempre. Amén. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Lema en Israel, Casa Integral. Entre el pueblo de Israel. Ejad en la variedad. En el nivel 2, convivencia en la diferencia. Entre el nivel 1, tolerancia en la distancia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.